El domingo pasado hablábamos acerca de la importancia de ser oídos por Dios y cómo la soberbia y la altivez puede impedir que seamos oídos por Dios. Qué tremendo es cuando no somos oídos por Dios. Pero la otra parte, que también forma parte de altivez, tiene que ver con escuchar a Dios, oír a Dios. Y oír a Dios es otra cosa. ¿Saben? Para las Escrituras, oír a Dios es prácticamente el mandamiento más importante. Uno dirá, ¿el mandamiento más importante cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, ese no es el principio del mandamiento. Eso está en las leyes de Moisés. Pero el principio de este mandamiento se manifiesta como el Yemá de Israel. El Yemá de Israel. Empezamos con los jóvenes un trabajo que se llama Desafío Yemá. Desafío Yemá, que significa desafiados a oír inteligentemente. La palabra Yemá hace referencia a oír inteligentemente y compartir inteligentemente. Es muy interesante esta definición porque la mayoría de las personas creen oír a Dios, pero la realidad es que muchos ni siquiera saben prestar atención a la palabra. Era muy común para nosotros estar en el culto y que el pastor preguntara, ¿de qué hablamos la semana pasada? Y muchas personas ni sabían. Y decía que había uno que siempre anotaba, en este caso era mi mamá, que anotaba todo en un cuadernito. Entonces todos la miraban a mi mamá y le preguntaban cuál era la prédica el domingo pasado, porque la gente se había olvidado. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces escuchamos sin oír? Miramos sin ver. Tocamos sin sentir. ¿Se dieron cuenta cómo muchas veces estamos presentes en el cuerpo pero ausentes en el alma? Ni hablar en el espíritu. Y nos movemos religiosamente adentro de ciertos rituales, dogmas, ritos. A mí me causa gracia la religión porque yo digo, la religión no produce efecto, solamente calma una especie de conciencia. ¿Por qué la gente es religiosa? ¿Cuál es el sentido de la religión? Solamente calmar conciencias. Pero la realidad es que la religión no produce fruto. Yo entiendo cuando una persona viene a una iglesia y ve que todo es religioso y se retira de la congregación porque dice, nada de lo que hay acá me impacta en el espíritu porque es todo formas. Las formas son transitorias. Si usted llegara a una congregación hace 300 años atrás, no teníamos plataforma, no teníamos teclado, no teníamos nada de todo esto, ni menos aire acondicionado, era calor, seguramente adobe. Las formas son diferentes y eso generaba otra forma de adoración. Capaz que no teníamos instrumentos, capaz que cantábamos en voz fuerte y como había que cantar en voz fuerte, uno no predicaba de adelante, sino que predicaba en medio de la gente y hacíamos rondas. O sea, las formas eran diferentes conforme a lo que vamos desarrollando, vamos adquiriendo, pero eso no es espiritualidad, eso son formas. El problema es cuando nosotros dejamos de oír y nos volvemos religiosos para oír. Los desafíos Yemá consisten en ir presentándole a los muchachos diferentes desafíos que van a tener en la semana y ellos tienen que responder conforme van entendiendo y conforme van escuchando, tienen que hacerlo con inmediatez, con obediencia. Creo que esto tendríamos que haberlo hecho todo desde el principio. Pero bueno, vamos a trabajar con los muchachos, los que tienen una predisposición, los que no tienen una agenda que los prioriza, porque están más ocupados que nosotros, pero sus agendas no son prioridad para ellos. Eso me gusta mucho de los jóvenes, que tienen muchas más actividades que nosotros, porque ellos tienen que estudiar. La situación de ellos es mucho más difícil porque la mayoría de ellos todavía está tratando de meterse en una sociedad de adultos. ¿Sabe cómo pelean, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Quién va a ser mi compañero o mi compañero? ¿Cómo formo una familia? Tienen mucho estrés. Quizás más estrés que lo que se viva de adulto. Porque el que la vive de adulto más o menos ya llegó a ciertos lugares y ahora lo que tiene que hacer es mantener. Mantenerlos no es lo mismo que conquistar. Ellos tienen que conquistar y luego mantener.
Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice así: escucha, oh Israel. Este es el Yema de Israel. Yema de Israel. Así está definido. Cuando usted busque el Yema de Israel en Google o en algunos de estos lugares de buscadores, usted va a encontrar esta expresión. Escucha. Eso dice Yema. Escucha. Yema. Oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Yo quiero que vos entiendas un tiempo de muchísimo politeísmo. La gente creía en muchos dioses. Había Dios para todo. Había Dios para la lluvia, Dios para la tierra, Dios para el trueno, Dios de la muerte, Dios de todo. Los asirios, los babilónicos, los babilonios, los medos, los persas, eran culturas muy politeístas. Tenían dioses para todo. La creencia decía que de Acera habían salido como 70 deidades diferentes a las naciones. Muy interesante. Israel es la primera nación que se levanta con un enfoque monoteísta. Entonces ellos tienen una máxime, un eslogan, ¿cómo se dice cuando es algo de campaña? Un lema de campaña, no, pero tiene otro nombre. Bueno, un lema de campaña, ¿cómo? Una plataforma de campaña. Bueno, un lema de campaña que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todo gira en torno a esto, todo gira en torno a esta realidad. Oye, Yema, escucha, Yema, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y escucha cómo sigue. Y acá empieza lo que nosotros escuchamos hoy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. No que te voy a llevar el domingo a la iglesia y yo ya estoy cumpliendo mi función espiritual. No. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que ya deja de decir: el pastor nos harta de hablar siempre lo mismo. Porque muchas personas dicen: siempre hablamos de cuestiones espirituales, no podemos hablar de otras cosas. Sí, podés. Podés. Pero los que tenemos un linaje diferente, no nos cansamos de hablar de las maravillas de Dios. Porque hablar de las maravillas de Dios no es hablar siempre de lo mismo, porque sería algo injusto decir: siempre son las mismas maravillas las de Dios. Una de las cosas en las que más me deleito con algunos amigos es en hablar acerca de los propósitos y las profundidades de las revelaciones de Dios. Hablamos cosas que no nos son permitidas hablar desde acá adelante porque muchas veces rozan el desafío a creer. Hablamos interpretaciones, versos, entendimientos. Hablamos. Cuando empezamos a conocer las profundidades de los diseños de Dios, es apasionante, es muy apasionante. Apasionante ver cómo funcionan todas las cosas, cuando todo manifiesta a Cristo. Y hablarás, estas palabras que yo te mando, las hablarás a tus hijos, cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. ¿Qué tenemos en nuestras casas, en nuestra ropa? Tenemos cualquier escrito menos los principios espirituales que rigen.
Anoche hablábamos eso con los muchachos. ¿Qué es lo que portás en tu remera? ¿Cuáles son las palabras? Es muy delicado cargar palabras en el cuerpo. No compras remeras rápidamente que tengan nombres, que tengan cosas escritas, a menos que vos seas que sea la palabra que Dios quiere que lleves. Es muy delicado las palabras que colgás en tu casa. Los dibujos que pones. Porque todo eso habla. ¡Escucha! El problema es que no oímos. Ay, eso no lo entendí. No lo entendí, no. No le prestaste atención. No le prestaste atención. Marco, capítulo 12, verso 29. Jesús toma este pasaje y le dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí continúa. Este es el primer mandamiento. Jesús dice, oye Israel. Él vuelve a utilizar esta palabra hebrea, la pone en el griego, es la misma palabra. Yema, Yemá, Yamá. La palabra oye, Yamá, con el significado para los que les gusta Strong, es H8085. Ese es el código donde vas a encontrar el significado en la concordancia Strong. Es interesante, dice, la palabra llamá significa oír inteligentemente. Implica atención e implica obediencia. Escucha lo que significa también. Advertir, anunciar, atender, atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oído, decir, declarar, discernir, divulgar. Dócil, humildad. Entender, entendido, escuchar, exclamar. Hablar fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente. De oídas, oído. Atender, pregonar, proclamar, publicar, recibir, resonar, saber, sonar, ser testigo. Oye, ¿cuántas cosas está diciendo ahí? Escucha. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, sí. Ok, sí, ajá, qué bueno, ajá. Así recibimos a veces la palabra de Dios. ¿Sabe cómo mucha gente escucha la palabra de Dios? Lo escucha con la radio del otro lado. Gente que por ahí hace el entrenamiento del FCM o hace algún tipo de entrenamiento escuchando una prédica, mirando la televisión o charlando con todos o contestando mensajitos. Está dentro de la congregación y está contestando mensajes. Acá mismo, en este mismo momento, hay gente que toma el celular y está contestando mensajes. Y Dios tratando de hablar, ¿no? El cielo haciendo silencio, los ángeles postrados, el Espíritu de Dios hablándote todos a vos y vos. Muy bueno. Yo no sé Dios, pero yo, si veo que le estoy hablando a alguien y esa persona está haciendo, me voy. Yo tendría pacientes en el consultorio y yo empezaba a hablar y el paciente le sonaba el celular y decía, un segundito, doctor. Y yo, un segundito, doctor. Y yo, cuando me decía el tercer segundito, le decía, se acabó el tiempo. Yo quiero decirte que las pruebas que vos estás teniendo, la falta de sabiduría que muchas veces tenés, no es porque Dios no haya hablado, es porque no prestaste atención cuando Dios habló. El problema que tenemos es que no sabemos oír. Saber oír es tan fundamental como que Dios nos oiga. El problema que tenemos es que no sabemos oír. Oír a Dios es fundamental para nosotros. Para la mente occidental el verbo oír es tan simple en su definición que podemos oír sin atender, oír sin obedecer, oír sin compartir. No existe para el hebreo la concepción de oír a Dios y no obedecer. No existe. Es como que es
Si lo oigo es porque estoy obedeciendo. Si lo oigo, oír implica obediencia. Para el hebreo no existe la diferencia, no son dos acciones diferentes. Para la mentalidad hebrea, para la mentalidad en la cual estaba siendo soltada este concepto, el que oía era porque obedecía. No existía la idea de te oigo pero no hago nada. No existía la idea del yemá sin obediencia, del yemá sin publicar, del yemá sin anunciar. No existía ese concepto en el griego, en el hebreo. La mentalidad occidental nos ha permitido separar las acciones y ser indiferentes a la palabra que estamos recibiendo. Entonces se vuelve en nosotros una doble mentalidad. Esta era la mentalidad de la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis hay una queja contra la iglesia de la Odisea. Le dice, tú que dices soy rico, pero eres pobre, miserable. Eres tibio. Oyes pero no haces. Miras pero no ves. Tocas pero no sientes. Eres tibio. No te vas ni te quedas. Yo te hablo y tú te duermes. No confrontas tu cansancio ante mí. Hay personas que empiezo a predicar y hacen este trabajo, no, pero literal. Se sientan, yo empiezo a hablar y hacen. Y están toda la reunión así. Haciendo fuerza por escuchar. No, lo que pasa es que me cansa, es la luz, son los ojos. No, yo te voy a decir algo. Eso es espiritual, hermano. Porque en todas las reuniones te pasa. Eso es espiritual. Y si no lo confrontas, te va a robar toda la semilla que te den. Te la roba. Te deja en un estado zombie. Ese es el movimiento zombie. El movimiento zombie mundial tiene que ver con el vivo muerto. Con el que vive y no disfruta. Con el que come y no puede tragar, no puede digerir. Hay muchos cristianos zombies. Hay muchos cristianos zombies. No existe el cristiano zombie, pero está dentro de la categoría del tibio, el cristiano zombie. Va a la iglesia y entra a la puerta, se para y hace lo que hacen los demás. ¿No? Levantan las manos, bajan las manos, pasan a tomar la copa. Adoran, ¿sí? Hay muchos cristianos zombies. Y yo decía, pero cada uno tiene su forma de adorar. No me chamullé con ese verso. Ese verso lo utilizaban los antiguos religiosos. Eso ya no existe. Yo te iba a ver si vos de repente vas a tu esposa. Bueno, hay algunos que son así, ¿no? La esposa dice, te amo. Qué lindo. Estoy gozoso de vivir. Acá y en la China esa persona tiene un problema emocional. Tiene un problema de manifestación emocional. No, yo soy así. No sos así. Te atrofiaron en algún lugar. Y si no reconoces que estás teniendo un problema para expresar emociones, hace mucho tiempo científicos ya describieron que las emociones se expresan naturalmente y físicamente por expresiones faciales. Cuando vos haces así, eso es una sonrisa y significa que estás contento. Cuando vos haces así, eso es un ceño fruncido, significa que o estás enojado o estás concentrado en algo. ¿Va entendiendo? Si vos haces así, significa que estás triste. Son expresiones faciales. Pero hoy tenemos muchos cristianos zombies producto de no oír. Oyen, pero no viven. No viven lo que se predica. ¿Cuánta gente hace más de 20 años, 30 años que están en las congregaciones y no hay cambio? ¿Sabe por qué no hay cambio? Porque no oyen, no hay yemá. No hay yemá. Cuando Jesús habla acerca de esta misma palabra, cuando Jesús vuelve a decir, oye Israel, Él utiliza una palabra griega, acono es la palabra griega, pero Él está haciendo referencia al libro de Deuteronomio. Por lo tanto, el oye que establece Jesús, que según Strong G 191 es la definición,
es la misma palabra de H8085, es decir, está hablando de lo mismo. Tanto el hebreo como el griego en este caso está haciendo referencia al mismo significado. Lo interesante es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento esta palabra se usa muchas veces. Deuteronomio 6:4. Yo desafío a que este Yemá fuera puesto en nuestros hogares. Escucha, pueblo. Sí, porque hoy no es un Oye Israel, porque no queremos, aunque somos el Israel espiritual de Dios. ¿Sí? Oye, pueblo mío, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ahora Jesús deja en claro que para oír, que oír era parte de su ministerio. Jesús hablaba mucho de lo que él oía. Juan 5:30, él dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, ¿sí? Como oigo, acono, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió del Padre. Acá está utilizando la misma palabra, Yemá. Como Yemá, oigo, hago. Para Jesús oír es hacer. Como oigo, hago. Yo quiero que entiendas que la mentalidad occidental te permite oír sin hacer. Es decir, muchos de nosotros oímos, nos vamos de acá y decimos qué bonita que tuvo la prédica, qué fuerte que tuvo, y seguimos a otra. Pon el partido, dale, que está bueno, se quema el asado, dale. O sea, para el hebreo, para Jesús, él dice, como oigo, hago. Ese es el planteo. No puedo yo hacer nada, como oigo, juzgo, como oigo, hago, como oigo, me muevo. O sea, yo oigo y voy haciendo. Esto funciona como una especie de, lo voy a explicar de forma tridimensional. Imaginémonos que, vení Roger, disculpa, pero voy a utilizar este ejemplo. Yo soy como el Espíritu Santo, no, quédate ahí abajo, mira la congregación. Entonces, fíjate lo que empieza a pasar. Roger oye la voz del Padre, vamos a hacer de cuenta que yo soy la voz del Padre, ¿sí? Y la voz del Padre dice, camino, y él empieza a caminar. Camino, me detengo, me agacho, me levanto, me agacho. No, mentira. Sonó bien. Ahora, quiero que entiendas este ejemplo. Estamos conectados. Él no solamente oye, para él oír es hacer. Es como si fuera una especie de... Lo voy a poner de una forma muy tecnológica y muy futurista, pero somos como expresiones unidas a Dios, como un androide conectado a una computadora que está dando órdenes. Esa es la expresión del oigo. Cuando él recibe la palabra, él inmediatamente ejecuta. No existe en él la desconexión del oír y la posibilidad de hacer. El oír es directamente su voluntad. ¿Se entiende lo que es Yemá? Gracias, Roger. Eso es Yemá. Se produce una conexión directa entre lo que recibo de Dios y lo que estoy haciendo. No hay una distanciación donde yo analizo la palabra y tomo decisiones en función de la palabra. Eso no es Yemá. Sí, Señor, me pone el ejemplo de la cabeza y del cuerpo, Darío. Donde la cabeza da órdenes, da palabras, da mensajes, da palabras, y el brazo responde, el pie responde, las piernas. Juan capítulo 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que Yemá, que oí de mi Padre, he hecho notorias. He hecho notorias. Lo que oí, hice. Juan capítulo 8, verso 40. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Yo he oído, Yemá, vuelvo a utilizar la misma palabra. Juan 16, 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, Yemá, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios también oye y hace, oye y hace. El problema que hemos tenido, amados hermanos, es que durante muchos años nosotros hemos oído y hemos analizado, hemos decidido,
Hemos tratado de responder a la palabra, pero no estamos conectados con la palabra. Cuando oímos, cuando yemá con la palabra, cuando yemá con la palabra, cuando oímos inteligentemente con la palabra, estamos conectados al hacer. Y esto es lo que nos está faltando. Somos muy analíticos, somos muy altivos. Yo entendí, a mí me parece, yo calculo, yo razono de esta forma lo que estoy recibiendo de parte de Dios. Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y díjole: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Para Jesús, ver es oír. Para Jesús, ver es oír. Y Él lo dice más adelante. ¿No crees que yo soy en el Padre? Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él las hace, Él hace las obras. Escuchá, acá está el ejemplo de lo que estoy diciendo. El Padre que está en mí es el que hace las obras, no hago yo las obras. Yo oigo y me dejo llevar. Yo oigo y me dejo fluir. El Padre me habla y Él hace en mí, hace las obras. Díganme si eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Ser portadores de su presencia para responder a lo que Él habla. Yo quiero que vos entiendas, voy de nuevo. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con que vos tenés una voluntad, renunciás a tu voluntad y ejecutás lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios es estar conectado a la voluntad de Dios y que los dos tengan la misma voluntad. Cuando vos obedezcas, tu voluntad no va a ser diferente a la de Dios. Tu voluntad es la misma de la de Dios. Esa es la conexión del Hijo con el Padre. No son dos voluntades que se oponen, una quiere una cosa, la otra quiere otra cosa, pero esta mengua y esta crece, esta se hace super Dios y este lo aplasta, lo mancilla. Claro, vivir así es muy difícil. Vivir así es muy difícil. Porque estás todo el tiempo negándote a vos mismo. Y uno dirá, pero tenemos que negarnos todo el tiempo. No, yo no voy a negar lo que Dios hizo en mí después de Cristo. Yo voy a negar lo que yo soy antes de Cristo. La negación del hombre viejo viene antes de Cristo. Cuando yo estoy en Cristo ya no me niego. Ahora fluyo en Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Lo que yo voy a negar es el antiguo hombre. Imagínate que yo recibo a Cristo en mi corazón y ahora diga, ahora me vuelvo a negar. ¿Cómo me voy a negar si ya tengo a Cristo? Estoy negando a Cristo. Entonces el concepto de negarse a sí mismo no tiene que ver con una vida donde todos los días vos estés pegándote con un látigo y decir, soy pecador, miserable de mí, qué porquería, no sirvo para nada. Pero hay gente que vive pensando de que esa manera es lo que le agrada a Dios. No, a Dios no le agrada eso. Dios simplemente quiere hablar y que vos obedezcas. O sea, Él está esperando el Yemá en nosotros. Yemá Israel. Yemá Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás significa ser atraído. Ser atraído al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya les expliqué sobre los deseos del corazón. Cuando el corazón es atraído a Dios, no hay nada que te tiente. Con todo tu corazón, y ahí viene la mente, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fuerza es el cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo en este pasaje. Fuerzas habla del cuerpo. Tienen que escuchar la enseñanza sobre los deseos del corazón. Eso está en el entrenamiento del FCM y eso también está en los discipulados. Les sirve, no sé si tienen exactamente, voy a salir de la demanda, pero necesitan comprenderlo para poder avanzar. Los deseos del corazón. Si no han escuchado de esto, acérquese a su líder, a su discipulador y pregúntele y lo va a guiar a poder escuchar esto. O se lo voy a explicar. ¿Se acuerdan que yo le decía, lo que Jesús ve es lo que Jesús oye? Esto es lo que Jesús dice.
Juan 8:38, yo hablo lo que he visto en la presencia de mi Padre. Vosotros hacéis lo que oísteis del Padre. Él ve y al mismo tiempo está conectado a su audición. Yo hablo lo que vi. Lo que vi. El Señor da órdenes acerca de oír. Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Escuchá, vio y oyó su palabra. Vio y oyó su palabra. Hoy les estaba hablando acerca de ver. Necesitamos ver. Para ver, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Silla. Y apareció en tu mente una imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pudiste verla? Esa silla que apareció en tu mente tiene que ver con un concepto que vos tenías previo y lo graficaste, lo improntaste con una imagen. La imagen psíquicamente opera en un área de tu vida definida como imaginación. La imagen va en el sector definido como imaginación. Imaginación no es algo que vos inventás, sino que es una imagen que vos plasmás para que cognitivamente puedas visualizar algo. ¿Se me entendió? ¿O muy raro fue? Voy de nuevo. Imaginar algo no significa inventar cosas. Es decir, yo me imagino un ángel. No significa me estoy inventando un ángel. No, estoy poniendo la imagen del ángel que estoy viendo en la parte cognitiva que me permite tomar contacto mental con lo que espiritualmente estoy percibiendo. La imaginación es eso, es jalar diseños del cielo, ponerlos en la tierra a través de la imaginación. Es muy peligrosa porque puede ser inspirada por las musas o puede ser inspirada por el Espíritu Santo. Cuando es inspirada por el Espíritu Santo es porque trae diseños del cielo. Cuando es inspirado por las musas es porque trae los diseños del diablo que quiere que se hagan realidad pero que no existen. El diablo no puede crear nada. Por lo tanto, todo lo que te pone son fantasías. ¿Ok? Entonces acá aparece algo que es interesante. Vio y oyó su palabra. Vos para oír la palabra de Dios también necesitas verla. La gloria de Dios. Decime si cuando te digo la gloria de Dios no te imaginas como muchos rayos o mucha luz. O no sé qué te imaginarás vos. Yo al principio me imaginaba eso. Hoy cuando veo la gloria de Dios, ya logré salir de esa imagen. Pero tenemos imágenes, ¿no? Necesitamos aprender a ver correctamente. Porque muchas veces nuestra imaginación es puesta por lo que nosotros aprendimos del diablo. Ejemplo te doy. Yo te digo, el Señor está sentado en un trono. Y vos te imaginás a Jesús sentado en lo que el mundo te enseñó como trono. Y lo que el mundo te enseñó como trono lo viste en alguna película de Robin Hood o en alguna película de época o en algún lugar donde vos te imaginaste un trono, Game of Thrones o algo por el estilo. Vos lo ves al trono y vos te imaginás que ese es un trono y te lo imaginás o dorado, o te lo imaginás de oro, te lo imaginás con... pero le pones imaginación. Y eso te limita. ¿Por qué te limita? Porque es nuestra imaginación lo que termina muchas veces apartándonos de la realidad. Porque voy a decir, el Señor está sentado en el trono, pero el Señor está en mi corazón. Entonces viene un niño y dice, ¿cómo puede estar en el corazón y puede estar allá arriba en el trono? Explícamelo. Y vos te empezás a enredar con explicaciones como esas. ¿Por qué? Porque ya te preconceptualizaste, ya le pusiste un preconcepto a algo que no tenía que ser puesto un concepto, o que no tenía que ser puesto una imagen conforme a lo que el diablo te enseñó. Entonces lo primero que yo haría sería, Señor, ¿qué es el trono? Yo personalmente le dije, Señor, ¿qué es el trono? Estás sentado en un trono. ¿Qué es estar sentado en un trono? Uno dice, estás sentado. Yo no me lo imagino a Dios sentado haciendo esto. No, ser sentado para nosotros naturalmente es esto. Pero en realidad, ser sentado significa descansar. Y en el séptimo día Dios descansó. Y el descanso físico es esto. Pero el descanso espiritual, sentarse espiritualmente, ¿será esto? Pero si en el espíritu no tenemos ni materia, ni cuerpo, ni nada, ¿cómo podemos imaginarnos a Dios haciendo este trabajo? Pero nuestra mente lo creó. ¿Se dan cuenta? A eso quiero llegar.
que somos muy limitados en nuestra visualización del ámbito espiritual en función de los preconceptos que tenemos. Por eso la palabra es muy clara cuando dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo, escucha, atento a su palabra y la oyó? ¿Por qué no podemos ver con claridad? ¿Por qué no podemos tener esta imaginación que viene del cielo? ¿Por qué no podemos impregnarnos de esas verdades? Porque no oímos. Yemá, con entendimiento. Éxodo 15, 26 dice, si oyeres, la palabra acá también es yemá, si oyeres atentamente, atención, atentamente, con la atención puesta, con el enfoque, con la concentración, con todos los recursos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces alguien dice, esa palabra no es verdad, porque dices, no estás oyendo atentamente. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y será que si oyeres diligentemente, Yemá, la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres, cuando Yemá, la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la gente está apurada por hacer. Yo me he encontrado que el mayor problema de la gente y la mayor demora de la gente es en querer acortar caminos. La gente sabe, ejemplo te doy, ¿no? El desarrollo de tu vida viene con la paciencia, la formación de tu carácter y saber esperar todos los procesos. Amén, te dicen. Pero en la semana le salió una oportunidad para saltearse todos esos pasos. Y el amén quedó en el domingo pasado. Eso se presenta en lo económico, se presenta en lo relacional, se presenta en lo laboral, se presenta en lo ministerial. A alguien le dicen, el Señor te llama a las naciones. Y ahí empieza a fabricarse agenda, empieza a querer salir a un lado, al otro, agarra todas las invitaciones que le dan. Si hay algo fácil para hacer caer a alguien, es que el diablo te diga, te voy a sacar a las naciones. Es que Dios le diga, te voy a sacar a las naciones. Y la persona no sepa huir. Porque Dios dice, te voy a sacar. No vas a salir. Te voy a sacar a las naciones. Yo lo voy a hacer, no vos. Yo me voy a mover, no vos. Yo me voy a forzar, no vos. ¿Y qué hace la persona? Empieza a ver puertas abiertas y se empieza a mandar por ahí. Y lo viste a los 5 o 6 en el mismo lugar, comiendo migajas, apurado para ver si Dios lo saca a las naciones, apurándose para hacer lo que Dios quiere hacer. No lo vimos en esa condición a David. Sí lo vemos en esa condición a Saúl. A David le dijeron, vas a ser rey de Israel. ¿Sabes lo que hizo David? Se fue a pastorear ovejas de vuelta. Es más, va a pelear contra Goliat y ni siquiera pretende ponerse en el lugar del rey. Se casa con la hija del rey. Habrá dicho David, ¿será esta la forma? Heredaré el trono. Pero no lo va a ver a David tratando de ser rey. Y él fue ungido por Samuel. Y había pasado ya como 16 años. Entonces hoy tenemos a las personas oyendo lo que quieren oír. Y acortando los caminos, apurándose en los caminos. Esa fue la historia de Saúl. A Saúl le dicen, espérate que yo vaya para que confirme tu reino. Le dice Samuel. Samuel se demoró. ¿Y qué hace Saúl?
levanta holocaustos él. Le dio lo mismo. Dice, ¿pero qué tiene que levante él, que levante yo? Estamos haciendo lo mismo para Jehová. No entendiste nada, Saúl. No entendiste nada. No oíste. Hace un tiempo atrás puse un post en el Twitter donde pongo, señor presidente. Bueno, le hablaba al presidente y le decía que pensara si realmente iba a meter a la Argentina en este debate, que Argentina estaba en un nuevo proyecto y que abortará este nuevo tiempo, Y una persona que venía a la congregación, que dejó de venir, me postea: ¿no tenés alguna autoconfrontación, Sebastián, en relación a esto? Vos que alentaste tanto a votar a Macri, ¿no te arrepentís de nada? Así me puso. Se me cruzaron tantas cosas para responderle. De hecho, le respondí varias cosas, después lo borré, como siempre hago, y en esta oportunidad lo bloqueé. No me gusta escuchar a los necios, porque invertimos mucho tiempo en esta persona, le enseñamos mucho. Nos hartamos de explicar que nosotros no estábamos a favor de un partido político. Nos hartamos de explicar eso. Pero la gente escucha lo que quiere. Me daban ganas de responderle: ves en blanco y negro. Solamente escoge las opciones que te dan a escoger. En otro que también lo borré ese, ¿no? Y en otro le había puesto: ¿seguís pensando que se trata de o Macri o el peronismo? ¿Aún sos tan retrasado en pensar que esto se trata de blanco o de negro? ¿Se trata de una opción o de la otra? ¿De verdad crees que estamos en una brecha? ¿No te das cuenta que están todos del mismo lado? La gente oye lo que quiere oír. Estuvo con nosotros, caminó con nosotros, lo formamos entre nosotros y sale de acá pensando que yo estoy a favor de un partido político. ¿Qué escuchó? ¿Qué aprendió? Fue muy claro lo que habíamos hablado. Nosotros estamos en contra de un estrato social que se asiente sobre el derramamiento de sangre. Ese fue nuestro planteo. Lo digo y lo voy a decir. No estoy a favor de ningún partido político, nunca lo voy a estar. No creo en los hombres, no creo en la política de los hombres. No creo en el gobierno de los hombres, pero voy a honrar al gobierno que esté. Pero cuando un gobierno se levante para atentar contra los principios espirituales de Dios, me voy a volver contra ese gobierno. El gobierno anterior, que tenía todo que ver con un movimiento peronista, estoy en contra de los principios. Y muchas cosas hicieron bien en muchos gobiernos peronistas, pero estoy en contra de la filosofía de un populismo social donde el gobierno es el Dios. Me voy a ir en contra de poner al gobierno como Dios, el que nos da los subsidios, el que nos da de comer, el que atiende a nuestros hijos. Ustedes sabían que en la época de Perón se mostraba un cuadernito donde decía: papá me ama, mi mamá me mima, Eva me ama, Perón me mima. Los vi. No es que me lo contaron, los vi, me los trajeron. Esto nos daban en la escuela primaria, me dijo una persona. ¿Cómo cree que no amemos a Perón? Era una religión. Está bien, no estoy en contra de un partido, no estoy en contra... ¿Qué estamos oyendo? La gente oye lo que quiere. Le inflan la cabeza afuera y dicen: no, en esa iglesia son todos macristas. ¿Qué va a ser macrista? O sea, le bajo el pulgar si llegaran a aprobar la matanza de niños. Ya tengo el pulgar así solamente porque quieran debatirlo. No puedo presentarme delante de Dios y decir: Señor, no puedo estar de acuerdo con esto. Pero el que no entiende los estratos espirituales, el que no entiende las conexiones y las alianzas espirituales de antaño, no puedo explicarle que es mucho más fácil pelear contra un estrato espiritual recién instalado que contra uno que tiene 70 años de establecimiento sobre una nación. O sea, no te es lo mismo desalojar a una persona que recién se instala en una casa como se dice? Como usurpador, a una persona que hace 70 años que está en esa casa. ¿Contra cuál te va a ser más fácil pelear? Contra el que recién se instala. Legalmente tiene menos derechos, tiene menos cosas establecidas. El otro tiene familia, tiene herencia, tiene todo establecido, papeles, todo, y tiene un montón de demostración por qué puede quedarse ahí. Contra eso estamos peleando. La gente no oye. Oye, Israel, oye inteligentemente, entiende inteligentemente. Escuchamos lo que nos dicen afuera.
¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Esas cosas ni las hablo, ni las debato. No está ni siquiera en la posibilidad de debatir si vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Para mí no está esa opción. Oye Israel, ¿a quién estás oyendo? Por eso muchas veces no podemos oír a Dios. Porque no lo hacemos inteligentemente, lo hacemos según nuestros propios preconceptos, según nuestra propia imaginación de los conceptos de las palabras. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, cuando voltees a la mano derecha y cuando voltees a la mano izquierda. Ezequiel 3:12. Y levántame el espíritu, y levantóme el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Jesús decía frases como, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué insistía? El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso les hablo una parábola diciendo de manera... de oído oiréis. Dice, de manera que se cumplen ellos. Voy a leer, perdón, Mateo 13, lo tengo medio cortado acá. Mateo 13, 13 y 15. A ver, me voy a ir el pasaje directamente porque lo tengo medio cortado acá. Mateo 13, 13 y 15. Porque esto les hablo por parábola, porque viendo no oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Había un momento donde Dios dice, les voy a hablar, pero para que ellos no oigan más. Porque me cansaron. Por eso Jesús habla en parábolas a los fariseos, para que no entiendan. Jesús hablaba en parábolas, hablaba difícil Jesús. Alguna vez es fácil, pero alguna vez es difícil. ¿Para qué? Para que los fariseos no entiendan. ¿Por qué? Porque habían asqueado el corazón de Dios. Lo asquearon, me cansaron. Entonces Jesús le dice, yo les hablo de esta manera para que ellos, viendo no vean y oyendo no oigan. Porque no vaya a ser cosas que entiendan y se arrepientan. Y ya me cansaron. Entonces hay un momento en tu vida donde Dios te va, eso es lo que se define como la mente entregada a la reprobación, es decir, mentes reprobadas. Mucha gente que tiene mente reprobada. ¿Qué es la mente reprobada? Oye y siempre está igual. Yo he visto solamente una sola forma de que una mente reprobada llegue hacia delante de Dios, que reconozca que su mente está reprobada y que se humille lo suficiente como para hallar gracia delante de Dios. Una mente reprobada, el único lugar que tiene es la humildad para poder hallar gracia delante de Dios. Y confesar públicamente que su mente está reprobada. No lo entiendo, no lo veo, no lo puedo entender. Y llorar por esto. Y clamar a Dios misericordia. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4, 9, 23, 7, dice, repite lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviera aún lo que parece tener le será quitado. Lucas 11, 28. Y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Qué tremendo es cuando una persona por su altivez deja de oír. Voy a dar algunas pautas, ya cerrando. De todo esto voy a decir, para Dios hay una sola forma de oír, Yemá. Es la única manera de oír. Oír inteligentemente, con sabiduría, con entendimiento, con humildad. Para Dios cuando oís, Dios va a decir, me oyó, significa de qué estás haciendo. Cuando Él le diga a sus ángeles, Él me oyó, significa que estás haciendo. No es Él me oyó, ahora lo va a razonar. Él me oyó, ahora lo va a analizar. Él me oyó significa que estás haciendo. Segundo punto, oír es una responsabilidad de los hijos de Dios. Si no oímos, no tenemos nada para hacer. Es por medio de oír que somos guiados por el Espíritu de Dios. No oímos, no hacemos. Tuve esta oportunidad, pastor, me voy a meter en esto. ¿Dios te lo dijo? No lo sé. Vos sabés que yo a veces lo entiendo a Dios cuando uno se harta preguntándole cosas. Llega un momento donde Dios te dice, sí. Pero es un sí, que te vaya como te vaya. Él después te recoge. Pero yo lo he vivido en mi propia vida, con mis propios hijos. O sea, papá no, papá no, papá no, papá no, papá no, papá no. Papá, por favor, papá. Bueno, dale. Ese bueno, dale no es un permiso del corazón, es un permiso de cansancio. Es un permiso de fastidio. Es un permiso de, te tengo que demostrar por la práctica que te vas a golpear. Lo he vivido con los ministros, con el equipo, con gente. Puedo. No. Y es fastidioso. Uno se siente hasta negativo decir no. Entonces hay momentos donde ya no digo nada. ¿Qué opina de esto? Sí, métele. ¿Pero por qué? Porque no estás entendiendo nada. Y la verdad que para que no entiendas nada y estés obedeciendo a regañadientes, métele, ¿qué crees? Agarra ese trabajo, andate, cambiate de casa, qué sé yo. Si no estás entendiendo lo que Dios está hablando, si no te interesa oír lo que Dios está hablando, no te has detenido, porque no sos humilde para decir, a ver, me voy a detener a escuchar lo que Dios está hablando. No lo que Sebastián está hablando. Sebastián se puede equivocar. Sebastián, el pastor, el líder, el discipulador, quien sea. Pero ¿cómo le molesta a la gente cuando uno le pregunta, ¿te dijo Dios que te metieras ahí? Y la gente se enoja. Esa pregunta difícil que uno nunca sabe responder. No quiere oír. No le interesa oír. Quiere respuesta rápida, quiere cortar camino. El resultado va a ser el de un hijo pródigo. Va a gastar todo lo que tiene y va a volver quebrantado su padre. Y su padre lo va a recibir. Pero qué diferente que es que te reciban como un pródigo a que te digan, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué diferente, ¿no? Claro que tu padre te va a recibir, no vas a perder la salvación por equivocarte. Pero ¿de verdad querés seguir golpeando contra el aguijón? Le decía Jesús a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿De verdad te vas a seguir golpeando la cabeza contra la pared? Porque no querés sentarte a oír, a esperar este tiempo, a terminar de estudiar, a enfocarte. ¿De verdad querés rápidamente salir a hacer otras cosas? Oír es una acción activa. No se trata de oír cuando Dios quiere hablar.
Sus palabras permanecen para siempre. Eso dice la palabra, mas tu palabra permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, siempre se puede oír a Dios. No es que Dios hace silencio. A veces Dios hace silencio conforme a lo que nosotros esperamos oír. Pero su palabra está activa todo el tiempo. Por lo tanto, todo el tiempo tenemos cosas para hacer, porque Él está activo todo el tiempo. Sus palabras permanecen para siempre. Por lo tanto, siempre hay palabra de Dios para oír. Una vez más, el enemigo del Yemá es la distracción. Si le preguntásemos a las personas qué le está diciendo Dios en este tiempo, la mayoría no sabría qué responder. Haga esa prueba con usted mismo. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Tus respuestas van a ser genéricas. Que sea santo, que confíe, que tenga fe, que Él me va a ayudar en la adversidad. Son todas las respuestas genéricas. Es decir, le estás clavando versículos bíblicos a tu mente que no está escuchando a Dios. Es decir, te estás agarrando de los flotadores que no se caen nunca. Es decir, tenés confianza, tenés fe, esos son flotadores que todo el mundo tiene. Lo que nos permite agarrarnos. Es decir, estás mal, le clavas un versículo que le funciona a todo el mundo. ¿Sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está bien, el que tiene miedo le funciona. Pero ¿qué te está diciendo Dios en este tiempo? En relación al trabajo que tenés, en relación a la casa, en relación a tus hijos, en relación a la inversión, en relación a la educación, en relación a la salud, en relación a tu papá, tu mamá, tu suegro, a tu abuelo, tu tío, a la iglesia, al ministerio. ¿Qué te dice Dios? No es que hay cosas que no lo escucho. Está bien, respeto, hay cosas que por ahí Dios te va a dejar que vos las decidas solo. Pero las cuestiones que hacen decisiones trascendentales que van a guiar tu vida, dudo mucho que deje que te la decida solo. Él te va a marcar pautas. O sea, Dios no te va a decir, che, comprate un Nescafé o comprate un café Dolca, no sé, la Virginia o lo que sea. O un colombiano. No se va a meter ahí. Bueno, capaz que en eso sí, pero dejémoslo. Pero sí se va a meter en qué vas a hacer con tus hijos, qué educación les vas a dar, dónde vas a ir a vivir, en qué vas a invertir tu tiempo. Por último, uno de los síntomas para dejar de oír tiene que ver con el endurecimiento del tímpano. El tímpano es una membrana que opera dentro del conducto auditivo interno y que tiene la particularidad de que la onda sonora golpea en él, produce una vibración y del otro lado hay un pequeño martillito receptor que codifica y hace lo que se llama una transducción, es decir, codifica ese golpe, lo convierte en sonido y ese sonido se decodifica adentro del cerebro. Un tema que le pertenece solo a Dios, no sé cómo se le ocurrió, pero el tema de la transducción es tremendo. Vos escuchás onda sonora, pum, y entendiste lo que está pasando. Solo Dios puede crear algo así. Nosotros después lo copiamos. Hicimos televisores, radio, un montón de cosas, porque de ahí se saca la idea. Pero el fundamento de todo eso es el tímpano. El tímpano tiene una particularidad. Cuando empieza a envejecer, se empieza a osificar, se empieza a llenar de calcio y se empieza a endurecer. Entonces la onda sonora golpea y ya no transmite tan fácilmente. ¿Se entiende? Eso viene como causa del envejecimiento. ¿Qué? Que viene por causa del envejecimiento. Cuando dejamos de oír a Dios, es porque empezamos a envejecer espiritualmente. Y eso significa que estamos muriendo. ¿Qué envejecer significa morir? Sí, no se angustie, pero sí. Cuando empezamos a envejecer es que el cuerpo empieza el proceso de catabolismo y no les pertenece a alguno, esto es para todos. Vamos en subida y después vamos en bajada. Así funciona la vida. Y eso es para que el hombre no se enaltezca a sí mismo y siempre tenga la posibilidad de humillarse delante de Dios. La vejez es una de las mejores oportunidades para ser humildes. Y todos vamos a tener que llegar a ese lugar. Espero que tengamos corazones adecuados para ese tiempo. Pero el envejecimiento espiritual, ese es el problema. Hay gente muy joven espiritualmente. Yo oro a Dios para que mi cuerpo envejezca y mi espíritu se rejuvenezca en Él. Para que cada día pueda oír más claramente su voz. Porque aunque este
aunque este cuerpo tiene un cada vez más desgaste externo, el hombre interior se renueva en un mayor peso de gloria por oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Estás escuchando a Dios o estás envejeciendo? Te voy a dar 3 pasos para que desarrolles este yemá. Primero, ser humilde. Ser humilde para reconocer nuestra necesidad de Él. Está asociado a la enseñanza del domingo pasado. No seas altivo. Cuando Dios habla, vos callate. Cuando Dios quiere enseñar, vos callate. Y Dios te va a enseñar a través de un líder, de un pastor, de la escritura, de las circunstancias, de la vida, de una meditación, de un momento de silencio. Cuando no sepas qué hacer, no promuevas inventos. Cállate. Cuando no sepas para dónde ir, no inventes respuestas. Cállate. Sé humilde. Sé humilde. Sufrí la paciencia hasta que el Padre se manifieste. Segundo punto. Invierte tu atención. Tenés que invertir atención en el corazón, en el alma, y tenés que invertir atención con tus fuerzas. Tenés que prestar atención. La atención viene en función de lo que le das prioridad. Atendés a aquello que consideras que es más importante. Si en este momento estás contando la hora, es porque te es importante quedar bien con alguien al cual le dijiste que ibas a llegar más temprano, o calculando dónde vas a comprar la comida, o calculando que vas. Quizás eso sea muy importante en este momento del horario, y eso te empieza a quitar atención. Pones atención en cómo resolver otras cosas. Y el tercer punto, y no menos importante, y esto quizás sea algo bien revelador, el tercer punto tiene que ver con enseñar lo que oímos. ¿Por qué? La palabra yemá también habla de enseñar, pronunciar, proclamar, anunciar, ser testigos. El que enseña fija las enseñanzas en su corazón. Fíjense que el origen del yemá es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, diligentemente las enseñarás. Las enseñarás a tus hijos cuando hablares de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Necesitas enseñar el yemá que has recibido de parte de Dios. Perdón, la palabra que has recibido de parte de Dios. Yemá implica enseñar. Ser humilde, enfocar toda tu atención, espíritu, alma y cuerpo, y enseñar. Cuando no enseñas y te lo guardás para vos, es cuando estás haciendo que la palabra muera en vos. La palabra tiene que correr. Va a correr de vida en vida, de persona en persona, de generación en generación. Cuando la palabra ya no corre, la palabra se retira de tu vida. Porque la palabra permanece para siempre. No se muere con vos. Corre a través tuyo. Yemá. Yemá. Iglesia, pueblo de Dios, tengamos esto en nuestro corazón. Yemá. Escucha, Sebastián. Escucha, Sebastián, escucha. ¿Saben por qué predico esta palabra? Porque me está haciendo para mí también de revelación. La enseño, la fijo, la guardo, la grabo. La voy escuchando, la voy viviendo. La voy escuchando, la voy ministrando. Jóvenes, escuchen, esto es para ustedes. Ustedes que empiezan este desafío. Aprendan a obedecer inmediatamente, ni bien oyen. Así sean pequeñas cosas. Corre una silla, tráeme la linterna. No importa, obedezcan todo lo que más puedan. Va a ser muy fácil obedecer a Dios cuando la obediencia forma parte de nuestras vidas. No tengas miedo a que te tomen de tonto. Dios nunca va a permitir que uno de sus hijos sea tomado por tonto. Nunca lo va a permitir, nunca lo va a permitir. No sos menos inteligente, no te están lavando la cabeza porque te enseñen obediencia. Eso es un pensamiento anárquico, es un pensamiento de una ideología, de rebeldía, de manipulación de las masas, levantando a las personas por sobre el bien común, levanta el bien individual. Ese es el pensamiento de la rebeldía socialista.
No estoy hablando de un socialismo izquierdista, estoy hablando de esa ideología que levanta a la persona por sobre el pueblo. Cada uno tiene derechos. No, no, no. Existen los derechos mancomunados, no existen los derechos individuales. Es una larga explicación. ¿A qué me estoy refiriendo? Que somos un cuerpo. Que somos un cuerpo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En el momento que yo estoy exigiendo algo individual para mí, es que yo ya me desprendí del cuerpo. Ya no entendí el cuerpo. No puede aparecer el hígado y decir, quiero mis derechos. ¿Qué tus derechos? Vos funcionás para el cuerpo. Si no entendemos el cuerpo, no entendimos nada. Ese es el pensamiento, el antidiseño de Dios. La individualidad, la separación. No sé si la palabra es individualidad, porque la palabra individuo es una buena palabra. El problema es cuando lo individual significa independiente, aislado, separado. Eso ya tiene más forma de muerte. ¿Cuántos fueron ministrados? A mí esta palabra me impactó mucho. Yo, mientras escuchaba esta palabra, mientras la leía, decía, Señor, ¿cuántas veces escuché sin oír? ¿Cuántas veces viví eso? Lamento mucho eso. ¿Cuántos problemas me hubiera evitado? Ponete de pie allí donde estás. Vamos a meditar en esta palabra esta semana. Quiero bendecir a todos los que nos están acompañando a través de las redes, de internet, de YouTube. Estén orando. Vienen tiempos de muchos desafíos en lo personal, para la iglesia. Esta semana vamos a estar con el presbiterio orando por los jóvenes que van a estar formando parte de la Casa de Sanidad. Así que le pido que tengamos la capacidad de oír, ¿sí? Ore por nosotros, ore por el discipulado, por cada hermano que se está formando. Sea una persona de oración, piénselo como pueblo, como cuerpo. Oiga, 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 deje de estar pendiente de usted. Funcione como cuerpo. Amén. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos, es un carácter para que le sea funcional a